A todos, bienvenidos al seminario Tartaglia. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Adriana Ruiz Silva de la Universidad de Sonora. Déjenme les platico un poco sobre nuestra expositora. Adriana estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Sonora. Luego estudió la maestría en Control y Sistemas Dinámicos en el IPICIT, siendo su asesor el doctor Alejandro Ricardo Femat Flores. El doctorado también lo hizo en el área de Control y Sistemas Dinámicos del IPICIT, siendo su asesor el doctor Juan Gonzalo Barajas. Durante su doctorado, Adriana recibió el apoyo Sofía Kovalevskaya 2018, y este apoyo se da para el desarrollo de la investigación de mujeres mexicanas. Actualmente, Adriana realiza un postdoctorado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Bueno, el día de hoy Adriana nos hablará del tema sincronización en redes complejas enfocadas en modelos bioinspirados. Adelante, Adriana, por favor. Ok, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Y pues chicos, si alguien tiene alguna duda o pregunta, no dude en interrumpirme. De los temas que les voy a hablar propiamente no van a ser, no son del tema que hago ahorita en postdoctorado, ya que al regresar pues a un departamento de matemáticas, pues las cosas se vuelven más teóricas, hay más teoría o diagramas de bifurcación y cositas por el estilo que a veces aterrizarlas o llevarlas a un punto que todos las podamos ver, porque incluso la verdad ni yo las veo, a veces pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces, parte de esto que les voy a hablar es una línea que también me gusta mucho, que es parte de mi formación de maestría y doctorado, sobre la sincronización en redes complejas. Entonces, este es un tema, creo que está accesible, es fácil. Yo les decía que en la versión más sencilla que podíamos tener, y alguna vez me tocó explicarles este tema a niños de kinder, era que podemos ver, o el trabajo que hacemos es como las redes que ustedes ponen en su casa en los foquitos de Navidad, en estas redes que son de tipo red de pescar, que hay un foquito en cada conexión, y pues que se enciendan distintos patrones o que se prendan y apaguen algunos focos con cierta intensidad o con cierto color, es en general lo que buscamos hacer. Entonces, el problema de esta sincronización en redes puede ser para cualquier sistema que ustedes manejen, pero en esta ocasión también lo vamos a seguir con el enfoque de la bioinspiración para que se vea como más marketing en el modelo y que pueda ser a lo mejor para alguno de ustedes un poquito más atractivo. Entonces, pues el contenido de la plática es una breve introducción, hablarles de la bioinspiración de este trabajo, hablarles del problema de sincronización y de algunas extensiones que se pueden hacer y que actualmente pues, están trabajando, y terminar con algunos comentarios finales. Entonces, como parte de esta bioinspiración o de esto que vamos a ver en redes, se encuentran algunas células de nuestro cuerpo que pueden ser las neuronas, las células pancreáticas o incluso las células cardíacas. Estas células, pues aparte de tener modelos matemáticos bien establecidos con ecuaciones diferenciales, que pueden ser bastante sencillos o complicados dependiendo de qué tantos parámetros o qué tanto nos queramos acercar a la realidad, pues son modelos que son fáciles de trabajar. Y además, pues estas células tienen la característica en común desde la perspectiva biológica de ser células que generan cierto potencial eléctrico. Este potencial eléctrico es una respuesta a una reacción de un estímulo que ellos pueden recibir de manera eléctrica, química o con algún tipo de hormona. Entonces,
tenemos esta ventaja de que este tipo de células, pues, aunque sean neuronas o aunque sean células pancreáticas, tienen la característica de que sus modelos se parecen bastante. Entonces podemos oscilar de uno a otro. Y además, estas células en conjunto, desde la realidad biológica, tienen la característica de generar comportamientos emergentes. Es decir, actúan de manera conjunta, de manera que puede hacer que hagan la liberación de alguna hormona o hagan la transmisión de ciertos potenciales de acción. ¿Para qué esto? Pues para el buen funcionamiento ya sea del cerebro o la liberación de hormonas como puede ser la insulina, la glucosa, el glucagón y entre otras actividades, ¿no? Entonces, la ventaja de tener estos comportamientos emergentes es que son comportamientos que surgen porque se trabaja en un conjunto, no hay nadie dentro de ese conjunto que sea el líder como tal, o sea, son comportamientos que aparecen más bien por la interacción de sus elementos y por la dinámica propia de ellos. Entonces, aquí en las neuronas o en nuestro cerebro no hay como tal una neurona que diga, se tienen que encender todas o tengo que encender esta zona, sino que es propiamente a base de la comunicación. Igual ocurre en el páncreas, ¿no? En el páncreas o en este islote de Langerhans, no hay una célula que diga cómo se tienen que comportar las demás, sino que alrededor del medio, la cantidad de glucosa que existe en él, alrededor de la sangre y la capacidad de respuesta que tenga la célula con quien están conectadas o con quien están platicando, decimos burdamente, pues es como se da esta comunicación. Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas, que no necesariamente pueden ser células excitables, sino cualquier conjunto de elementos que tengan cierta interacción y que en conjunto tengan un comportamiento colectivo, pues los podemos estudiar como una red compleja. Donde en esta idea de red es proponer un modelo del sistema como una estructura, así con palitos y bolitas, con esta estructura de mallado que les decía al principio de la presentación. La idea aquí es que cada elemento puede ser una neurona o una célula y las interacciones o las conexiones que tenemos van a ser sinapsis o una comunicación que tenga entre ellos. De forma que si nosotros pudiéramos obtener una foto de este tipo de sistemas, como es el dibujo que se les presenta aquí, de un conjunto, y pudiéramos definir exactamente a cada uno de sus elementos y cada una de las conexiones, que aquí están ejemplificadas con un brillo, pues si podemos hacer ese dibujo, podemos dar un modelo o tener una fotografía, decimos, del sistema que queremos describir y podríamos modelarlo por medio de grafos. Entonces, la idea básica en redes es describir al sistema en términos de sus elementos y las interacciones entre ellos. Obviamente, dentro de estos sistemas o dentro de esta abstracción matemática que puede ser un grafo, esta idea de bolitas y palitos, pues cuando nos queremos acercar un poco más a la realidad, pues hay que incluir ciertas características, como qué tan enmarañada está la red, qué tan difícil es de visualizar un patrón, o qué tan enredados están los cables que me conectan. Podemos incluir características como de evolución, que lleguen células nuevas y se conecten al sistema, o que las conexiones cambien. O igualmente podemos incluirle propiamente, y algo que en mi caso hacemos, es incluirle cierta dinámica a estas bolitas. Que por sí solos los nodos tengan un comportamiento dinámico, exista comunicación entre ellos, que van a ser los enlaces, y en conjunto buscar ciertos patrones de organización. Entonces, en ese sentido, empiezan a surgir lo que son las redes de células excitables. Vamos a suponer aquí que nosotros tenemos cada nodo
como un modelo matemático que representa el comportamiento eléctrico de la célula. Es decir, cada bolita de estas que ustedes van a ver en este tipo de grafos es una ecuación matemática, puede ser una ecuación diferencial ordinaria, puede ser parcial, puede ser ahora fraccional, con lo que está muy de moda, o puede ser una mezcla, incluso un sistema discreto. Ustedes pueden escoger el modelo que quieran y dependiendo de ese modelo, pues vamos a tener ciertas teorías. En este caso particular, vamos a pensar que todos los nodos de la red son modelos matemáticos para células excitables que están representados por ecuaciones diferenciales no lineales, ordinarias y de primer orden. Ahorita se las presento más adelante, pero son ecuaciones sencillas como tal. Y otra restricción que ponemos para hacer la red es que todos los nodos, ¿sí, perdón? Ok. Entonces, que todos los nodos que conforman la red formen un grafo estático, es decir, las conexiones no van a cambiar con el tiempo. Hagan de cuenta que tenemos el páncreas, el cerebro, tomamos una foto, establecemos cómo están conectados y sobre ello trabajamos. Y pues la pregunta aquí cuando empezábamos a trabajar o cuando yo empecé a trabajar este tema en 2011 más o menos, la primera pregunta que surgió es, bueno, ¿cómo se comunican las células? La forma más simple de pasar de la realidad biológica a lo matemático es considerar una comunicación eléctrica, porque es nada más una diferencia de voltaje y pues ya están los modelos preestablecidos. Entonces, para este tipo de modelos que vamos a ver, así como en general, cada bolita es un modelo matemático, un sistema de ecuaciones. Las líneas me representan si están conectadas las células y la comunicación es una comunicación eléctrica. Entonces, si ya le queremos poner dinámica a esta red, pues basta con establecer qué tipo de sistemas vamos a trabajar. Les decía, ustedes para esto de redes pueden decir, a mí me gusta trabajar con modelos fraccionales y podemos estudiar con una metodología similar al modelo, ¿no? Propiamente hay que utilizar las herramientas de cada área, ¿no? Hay gente que dice, a mí me gusta lo discreto, ok, pues cada nodo sería un sistema discreto. En este caso, pues va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y la ecuación de estados, que me describe la dinámica de cada uno de mis nodos, de cada una de mis bolitas, está dada por la ecuación que ustedes tienen aquí, donde la primer elemento de la sumatoria me representa la dinámica individual de cada célula y el segundo elemento de la sumatoria me representa quién está conectado con quién, de qué manera, con qué intensidad, cuánta fuerza y todas las características que ustedes le quieran meter a su modelo. En el caso más simple de estudiar este tipo de sistemas, de estudiar estas redes dinámicas, es considerar que todos los nodos de la red son nodos idénticos, son sistemas dinámicos del mismo número de ecuaciones, exactamente el mismo sistema dinámico, incluso consideramos los mismos parámetros. La diferencia entre ellos sería considerar en qué condiciones iniciales arranca cada uno del modelo. La otra es considerar que existe una estructura fija, otra vez la idea de la foto, ¿no? Decir, yo tomo la foto con esta estructura de red, comienzo a trabajar y esa es la que voy a usar todo mi modelo, todo mi estudio. Y finalmente, en la idea de red dinámica, el acoplamiento lineal, simétrico y difusivo es como el más básico que existe. Entonces, la ecuación que ustedes tienen acá arriba la podemos escribir como esta idea que está aquí. Donde otra vez, ¿no? El primer sumando me representa la dinámica individual de cada célula y acá en el segundo, donde ya cambió esta G,
pues es donde metemos este acoplamiento lineal, simétrico y difusivo. Que ahorita les explico cada uno de sus elementos para que ver si lo vamos entendiendo un poquito más. ¿Por qué esta idea de red se acomoda a nuestro modelo de células excitables? Pues vino a caer bien porque la comunicación eléctrica, como les decía, es una comunicación lineal, es una comunicación que ocurre de forma simétrica, es decir, si yo soy la célula A y le comparto información a la célula B, pues la célula B también me va a mandar información, ¿no? Reciben y envían información ambas. Y la cuestión de difusividad es una cuestión sobre un promedio y patrones que les vamos poniendo a los sistemas, ¿no? Para trabajar con ellos un poquito más fácil. Entonces, les comentaba que estos elementos de la red, aunque la ecuación puede verse fea por esta idea de las sumatorias y por estas ideas de los elementos, pues nada más nos va a representar la dinámica de los nodos, es decir, cómo evolucionan estos nodos en el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan en el primer sumando, la F puede ser cualquier sistema de ecuaciones que ustedes deseen trabajar. Aquí en particular, el atractor que está presentado es el de las células pancreáticas. Entonces, este atractor que tiene de bonito, aparte de poderlo acotar o encerrar en una bola y que sea estable en el sentido de Lyapunov, porque yo puedo tener a ese atractor encerrado, pues nos representa el comportamiento eléctrico de la célula. La primera ecuación que ustedes ven aquí está relacionada con el potencial de membrana de la célula, el voltaje que tiene la célula, y las otras dos se relacionan con una especie de canales iónicos que sirven para variar ese voltaje. Entonces, pues les repito, ¿no? Aquí puede ser, nosotros usamos para las células, pero puede ser cualquier oscilador que ustedes quieran o cualquier sistemita. Hay gente que usa Lorentz, Shen, Shua, que probablemente esos nombres les suenen un poquito más, ¿no? En cambio, la segunda parte de mi ecuación me dice cómo están acoplados. Entonces, G, vamos a imaginarnos que es una constante positiva y que me indica con qué tanta intensidad se están jalando mis células o se están atrayendo mis células. ¿Por qué positiva? Pues para indicar ese jalón que damos, ¿no? Así como están estos monitos aquí escritos. Entonces, vamos a suponer que es la misma para todos los elementos de la red, para todos los elementos que estén en conjunto. ¿Por qué? Por simplicidad, ¿no? Para tener o seguir tomando el problema más simple. Y luego tenemos a una matriz gamma que me indica a través de qué estados se conecta mi nodo I y mi nodo J. Si recuerdan, cada uno de esos sistemas que les puse aquí eran sistemas de 3 ecuaciones. Entonces, yo con esta matriz gamma puedo decidir si mis nodos se conectan a través de los 3 estados o solamente de 2, que pueden ser estos o los 2 de abajo, o el primero y el tercero, a través de 1, que puede ser el primero, el segundo, el tercero, y nosotros decidimos cuál, ¿no? En el caso de las células, solamente necesitamos que se conecte el voltaje para representar el acoplamiento. Entonces, solamente necesitaríamos que la matriz gamma tenga esta forma de conexión. Y con esto ya vamos a poder hacer algunas cosas y seguir manteniendo esta idea de representar a la realidad biológica que queríamos trabajar o estudiar. Y finalmente, los elementos L y J representan a la matriz de acoplamiento. Esta me dice cuántos nodos o qué nodos están conectados. Y es una matriz cuadrada de tamaño n mayúscula por n mayúscula. Esas n representan el número de interacciones o el número de elementos que van a interactuar. Yo puedo tener
5, 4, 3, en los casos más simples, o podría tener 10,000 o 10 a la 10 o el número que ustedes quieran, ¿no? Se puede trabajar igual, lo único que se va a tener es que sea una matriz cada vez más grande. Y esa matriz tiene la particularidad de que si ustedes ven un 1, como puede ser en la entrada 1 y 4, pues quiere decir que los nodos están conectados. Hay una rayita, como estas que están aquí, que los une, o un acoplamiento eléctrico, como en el caso de la celda. Entonces, se pueden dar cuenta también que dentro de esa matriz, los elementos que no están en la diagonal, hay ceros, y pues en ese caso no vamos a decir que no existe la conexión como tal. Otra característica que tiene esta matriz es que en su diagonal tiene la suma, el negativo de la suma por cada renglón. Y al tener la matriz de esa forma, pues vamos a garantizar que sus eigenvalores sean reales y todos negativos, unos 0 y todos los demás negativos. Que eso, para hacer pruebas de estabilidad y para estudiar comportamientos emergentes, pues nos va a servir bastante como tal. Entonces, pues en sí ese es el modelo de red con el que partimos. Y es el mismo modelo propiamente para cualquier sistema que ustedes analicen. Ustedes solo, si tienen un conjunto, no sé, de robots móviles, de osciladores de Chen, osciladores de Chua, pues ustedes aquí meten el modelo como tal y en esta forma de conexión o en estas formas de acoplamiento van designando cómo se conectan los nodos y eso. Tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, el nodo 6 significa que está conectado con todos los demás, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué le asignas el -5? O sea, ¿por qué -5 y no -2, -3? No. Hago la suma por renglón. Ah, ya. Y es el valor que tiene aquí en todos los casos, ¿no? Entonces, como son 5 elementos, a excepción del de la diagonal, ¿no? Como son 5 elementos, entonces por eso va el -5. Ya. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí la característica, por ejemplo, de esa matriz, o lo bonito de esa matriz, es que si se fijan, la suma por renglones me da 0 en todos los casos. Entonces, al ser una matriz simétrica, yo puedo garantizar que todos sus valores propios son reales. Al tener la suma por renglón igual a 0, se garantiza que uno de ellos es 0. Y ese me va a servir para, ahorita van a ver unas pruebas de estabilidad. Y al tener esta estructura de que aquí son elementos positivos y en la diagonal son negativos, estamos asegurando que sus eigenvalores se pueden acomodar de el 0 y todos los otros negativos, ¿no? En el orden que tienen los números propiamente. Pero bueno, eso es como parte de las características que nos sirven para, pues, o los problemas que podemos investigar. Ya que tenemos el modelo, les decía, puede ser el modelo muy general, nosotros podríamos estudiar de la red o empezar a hacer un análisis dinámico de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos estudiar la sincronización, hacer o lograr ver cómo se coordinan los nodos en el tiempo para lograr un comportamiento colectivo, un comportamiento emergente, común en todos ellos. Podemos hacer control, podemos intentar imponer un comportamiento a la red para que todos los nodos se comporten de la manera que yo quiero, o ciertos nodos se comporten como yo quiero. Y también se puede estudiar la evolución. Hay muchos trabajos donde lo que intentan hacer es, ya tengo mi estructura, ya sirve, pero quiero mejorar el funcionamiento. En el caso particular de esta plática, vamos a hablar sobre sincronización. Y propiamente para esto de bioinspiración, la sincronización toma un papel muy importante porque, si recuerdan, como les decía en un principio, en las células no hay alguien que nos diga qué hacer, no hay una célula madre que
mande a todas las otras y les diga, apréndanse, muévanse para acá, muévanse para allá. Entonces, la idea ahí es cómo estas estructuras trabajan en conjunto y pues, logran un comportamiento emergente. Entonces, pues ese es el problema que nos enfocamos, el problema de sincronización. Propiamente, aquí no sabemos o no vamos a imponer cuál es la solución de sincronización, simplemente vamos a dejar que los nodos evolucionen y si se tiene cierta estructura, pues, se logre sincronizar el sistema. Entonces, el caso más simple de sincronización, no sé si lo han escuchado, pero es lograr la sincronización idéntica. Es decir, en una red o en un par de sistemas, cuando logramos que los nodos evolucionen exactamente al mismo tiempo, bajo el mismo esquema, con los mismos movimientos, vamos a decir que tenemos una sincronización idéntica. Lo podemos hacer para un par y no sé, me imagino que todos han escuchado sobre los relojes de Huygens, que actuaba sobre la sincronización y veía el movimiento de los péndulos. Y también lo podemos hacer pues para cualquier tipo de oscilador. Aquí en la figura, básicamente, se les está presentando una red de 3 nodos, donde la dinámica de cada nodo es un oscilador de Lorentz. Si ustedes hacen las ecuaciones de los osciladores de Lorentz y dejan evolucionar sus ecuaciones en el tiempo, van a ver comportamientos como los que se presentan en los primeros 20 segundos. ¿No? Un comportamiento oscilatorio tiene ciertas fluctuaciones y avanza. Entonces, aquí estas 3 bolitas o estos 3 sistemas de Lorentz se dejan evolucionar para ver el comportamiento y aproximadamente en el tiempo 20 se hace la conexión de la red. Es decir, se añade a cada uno de esos sistemas esa estructura que les venía platicando, el segundo sumando, y lo que se usa es una fuerza G o un valor de G lo suficientemente fuerte para que después de un tiempo logremos ver que todas estas soluciones se colapsan en una sola. O decimos que los sistemas se comportan al unísono, o sea, todas se mueven exactamente igual, y a eso es lo que llamamos sincronización idéntica. Entonces, aquí lo tenemos para un Lorentz, pero pues lo podríamos tener para cualquier sistema. ¿Cómo sabes qué G usar? Eso depende, hay ciertos teoremas, depende de la estructura de la red, y es lo que ahorita les explico más adelante. Otra pregunta, ¿cómo? O sea, la G dices que es que jale, ¿no? Entonces, ¿por qué puedes despreciar el que es jalado? El signo, dices tú, No, sí, sí. bueno, o sea, el jalar yo nada más lo uso como para motivar la idea, ¿no? De que van, o sea, al hacer un movimiento, normalmente nosotros lo que pensamos es o yo empujo o jalo para que la persona de al lado, si estuviéramos conectados así un brazo con otro, para que la persona de al lado se mueva. Sí. Entonces, aquí igual lo que hacemos es, esa idea no es propiamente que se jala, nada más se transmiten información. Sí, claro. Entonces, la clase más simple o el caso más simple es pensar que el acoplamiento es positivo para simplificar los cálculos, aunque se puede dar el caso de poner un signo menos y pensar que le está quitando energía, ¿no? O está transmitiendo energía en otro sentido. Ok, sí, gracias. Entonces, aquí los valores de G que nosotros encontramos o que buscamos qué valor de G poner, de los primeros casos era prueba y error. Después, pues había que plantear el problema, ¿no? Hay que ver cómo intento escribir de manera matemática este problema
de lograr la sincronización completa o que la dinámica de todos los nodos sea la misma, o sea, igual a una solución, y de ahí empiezo a escribir. Entonces, para lograr esto, para lograr encontrar el valor de G, que es prácticamente lo que nos importa, la idea es estudiar el error entre cada par de nodos. Si se fijan, vamos a decir que la red dinámica logra la sincronización completa si la dinámica del nodo 1 es igual a la dinámica del nodo 2 y es igual a la dinámica del nodo 3, 4, 5, así hasta n, y cada uno de ellos es igual a la dinámica de una solución de sincronización que no sé cuál es, solo sé que existe y que está ahí y que se parece a la dinámica de un nodo idéntico. Entonces, bajo ese esquema, definimos un error que es la dinámica de cada nodo menos esa solución, la dinámica de esa solución. Hacemos o calculamos la ecuación variacional, derivamos este error, y si podemos demostrar que ese error converge a cero, entonces estaríamos demostrando pues, que los nodos se mueven al unísono. Y en ese sentido es donde empieza a salir nuestro valor de G. Entonces, aquí nada más les puse algunos pasos, como el de calcular la ecuación variacional, que es esa derivada del error, y se determina la estabilidad usando funciones de Lyapunov. O sea, proponiendo una función de Lyapunov P igual a el error transpuesto por P por E, y si podemos determinar que la derivada de esa función es negativa definida, entonces estaríamos logrando el objetivo que queremos. Ese es el problema que se estudia cuando uno empieza a estudiar redes de cajón. Son los primeros problemas que empiezas a estudiar, y para caer en los resultados que se publicaron aproximadamente en 2002, estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Donde este teorema pues nos da ese valor de que tenemos. Entonces, el teorema está bastante largo, no, la prueba es en base a esta idea del error que les digo. No se las puse aquí porque cuando estudiaba la licenciatura nos decían, no pongas pruebas, no pongas demostraciones, porque nos está recordando a nuestras mamás. Entonces, a veces es enredoso, a veces solamente uno se entiende y pues los terminamos enredando un poquito más. Pero este teorema les explico más o menos cómo funciona. Si ustedes pueden determinar que un par de nodos estén conectados y logremos determinar esas cotas de conexión de cada par, ¿cómo se hace? Pues cumpliendo esta ecuación que está aquí. Y encontramos estos valores de D. Propiamente buscamos trabajar con sistemas que estén acotados en el sentido de Lyapunov o propiamente que sean Lipschitz. Eso nos va a ayudar a encontrar estas cotas D. Entonces, si nosotros podemos establecer que la dinámica de cada nodo individual está acotada y tenemos una red que presenta un acoplamiento lineal, simétrico y difusivo, entonces podemos encontrar un valor de G que está relacionado con la cota de los nodos y el segundo eigenvalor propio de la matriz de acoplamiento. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si, por ejemplo, Armando me dice, yo quiero trabajar con sistemas de Lorentz, ok, podemos encontrar una cota para los de Lorentz que haga que lo podamos encerrar en el atractor en una bola. Esa va a ser mi cota. Y Armando propiamente me tendría que dar la red. Puede ser una red tan enmarañada como esta, o puede ser una red tan sencilla como esta. Entonces, de cada una de esas redes, cuando escribamos la matriz de acoplamiento, podemos sacar sus valores propios y vamos a tomar el segundo más grande, porque el primero es 0 y todos los otros son negativos. Entonces, tomamos el segundo más grande, hacemos esa división
Y ese valor que encontramos es la mínima fuerza de acoplamiento que yo necesito para conectar esos nodos en la red. Obviamente, si nuestra red cambia de forma, por ejemplo, en este caso, si vamos a suponer que era Carlos, dice, yo quiero trabajar con los mismos nodos, pero en otra estructura de red, pues él va a tener otra cuota de conexión. Y si hay alguien que aquí diga, yo no quiero trabajar con esos nodos, quiero trabajar ahora con otro tipo de modelo, como en el caso de las células excitables, pues esos propiamente van a tener otro valor de G. Pero todos van a cumplir esa característica. La fuerza de acoplamiento, o esa G, va a estar, o tiene que cumplir con ser más grande que la cuota individual y el segundo es en valor de la matriz de acoplamiento. Entonces, bajo esos esquemas y siguiendo este teorema, pues podemos sincronizar cualquier sistema que ustedes tengan. ¿Qué restricciones hay aquí? Que este es si usamos valores muy pequeños de conexión de G, nada nos garantiza que sea tan rápido o que veamos muy pronto la sincronización, ¿no? Podría variar ahí por ciertos valores que tenemos. Entonces, volviendo, ¿sí? Una pregunta, ¿y qué tan alejado es la G de ese valor? Porque dice que es mayor igual, ¿no? Pero supongo que al final también otra vez como que a partir de ahí ya empiezas a probarla, ¿no? Ajá, si usas exactamente el igual que te da, logras sincronizar. Bueno, depende mucho también de las cuotas y los errores numéricos, ¿no? Entonces, logras sincronizar, pero tardas un poco más de tiempo en ver la sincronización. No se ve tan rápido como aquí. Aquí yo le metí una G de 10 cuando la que necesitamos es alrededor de 3.6 para estos Lorentz, ¿no? Pero ¿por qué se lo puse de 10? Pues para que se vea luego esta idea del cambio, ¿no? Sincronizado. Okay. Pero con 3.8 a lo mejor iba a ver la sincronización que empezaba aquí en 35 o en 40 o dependiendo. Entonces usas la G como para ver la intensidad del sistema. Obviamente hay sistemas que si uno les mete mucha fuerza, como por ejemplo en el caso ahora de los sistemas multiestables que se usan, corres el riesgo de que tus sistemas conectados te los mande a otro lado, ¿no? No al lado que tú buscabas trabajar. Pero en este caso, en los modelos bioinspirados, en el modelo de las células, pues aquí nos ha funcionado muy bien la G y no se nos mueve. Podemos usar, de hecho usamos un valor muy cercano al que nos da el teorema. Entonces, para regresar a esta bioinspiración que les comentaba, trabajamos con modelos de células pancreáticas o el modelo de Pernarowski. Estas células eran importantes, o en su tiempo yo las tomaba como era lo máximo, porque pues son las encargadas de liberar insulina al cuerpo. Entonces, en esos tiempos estaba bajo la dirección del doctor Femat y una de sus líneas más importantes pues era generar el páncreas artificial, modelos que me representaran al comportamiento de una persona diabética, y pues esta era una de las líneas que estaba como a la par, ¿no? Entonces, lo que queríamos en ese entonces era un modelo de un islote para ver cómo se tenía que comportar en la realidad, o sea, cómo era el comportamiento ideal, ¿no? De un islote trabajando bien y ver si eso, pues, más adelante nos podía servir para diseñar un controlador o algo por el estilo. Entonces, en este modelo, los supuestos que hicimos, bueno, más bien el modelo de la red, fue considerar que las células eran esferas rígidas. ¿Esto para qué? Pues para poder establecer un patrón de conexión entre ellas.
porque si dejábamos que fuera una esfera o una masa acuosa, íbamos a batallar con determinar quién estaba conectado con quién. Y si las esferas se tocaban en un punto, como puede ser en el caso de la conexión eléctrica, pues ya estábamos estableciendo que la red estuviera conectada, que las células estuvieran conectadas. Entonces, ya teníamos el modelo matemático, pero pues el punto que necesitábamos brincar o partir era a tener una representación en la realidad donde se pudiera usar ese modelo que teníamos. ¿Por qué es bonito o interesante este modelo matemático? Les repito, porque nos emula el comportamiento eléctrico de las células. Podemos tener células activas, como las que están aquí en azul, células inactivas, como la amarilla, donde no están produciendo insulina, están las células en reposo, o podemos cambiar los parámetros de ese modelo y tener distintos patrones de comportamiento, que pues también la realidad biológica nos dice que existen, ¿no? Que por ahí anda. Entonces, este modelo por sí solo tiene bastante riqueza. De hecho, ahorita solito es el que estamos estudiando así más a fondo en el tema de postdoctoral, ¿no? Que estamos haciendo. Pero, pues aquí, ¿qué hicimos? Primero, ver si el teorema nos funcionaba. Ver si podíamos sincronizar por lo menos 3 células. La teoría o los trabajos que había hasta ese momento sí nos daban idea de que se podían conectar 2 células con el modelo Pernarowski, pero intentamos conectar 3 o más. Entonces aquí la primera fue igual, ¿no? Bajo el mismo esquema que se habían conectado los Lorentz, hicimos este modelo para las células beta. Nada más que aquí, pues el tiempo de simulación es un poquito mayor, porque estos modelos trabajan en 2 escalas de tiempo, necesito más tiempo para poder ver los comportamientos, no son tan rápidos como el Lorentz, el Chen, el Shua, y entonces por eso van a ver que las simulaciones están durante más tiempo de acción. Entonces, en estos 3 sistemas, lo que hicimos fue dejarlos primero evolucionar solitos. Cada uno es el mismo modelo, los mismos parámetros, distintas condiciones iniciales. Y en 400 aplicamos la mínima fuerza de acoplamiento que el teorema nos daba, ¿no? El 1.6 es la cuota para el modelo de Pernarowski, y el 2 es la cuota para la matriz de acoplamiento de esta estructura. Entonces, si se fijan, aquí no están todos pintados. Del tiempo 400 al 800, aún no se logra la sincronización. Esto, otra vez, ¿no? Porque como estamos muy cerquita de esa condición que dábamos de la mínima fuerza, entonces se tarda un poco más en ver el efecto de sincronización. Entonces, lo vemos ya hasta 800, donde se sincronizan los 3 estados y logramos el objetivo como tal. No sé si les queda claro o si me estoy tardando mucho. Está bien, todo bien. Ok, entonces ya teníamos eso, decíamos, bueno, el sistema sí funciona, la red funciona así, y es donde empieza a surgir uno deja viajar las ideas y salen muchas cosas, ¿no? Entonces, como teníamos esta idea de que las células eran esferas rígidas, que no se podían deformar y que íbamos a marcar la conexión si las células se tocaban, pues ya el problema ahora que surgió no fue tanto de dinámica de modelos, sino más bien de ver estructuras y buscar qué estructuras se apoyaban para ir creciendo este problema. Entonces, una de las estructuras que se propone, porque no llegué a modelar un islote, solo propuse una estructura como base, fue esta que tienen aquí. Ustedes observan aquí, donde están conectadas 13 esferas rígidas, todas del mismo radio,
y que pues por lo menos se conectan en un punto, ¿no? Entonces, esta estructura en 3D la pasamos al grafo. Cabe mencionar que es una estructura que se toma de ideas de cristalografía, donde empaquetan el máximo número de esferas. Hay varias, yo tomé esta porque se me hacía más cómoda, hasta hice las bolitas con el unicel y la estructura en 3D para ver si se conectaban. Y pues al tener el grafo, que era la forma en que se conectan, pues lo aplicamos a nuestro modelo de red y obtuvimos la sincronización. Entonces, esta estructura me parece, por ejemplo, que tiene los eigenvalores o los valores de la matriz de acoplamiento eran 0, 5, bueno, 0, menos 5, menos 3, menos 5, menos 7, menos 3. Tenía varios valores de ese estilo. Nosotros tomamos el menos 3 y lo que hacíamos para este tipo de estructuras era, pues para encontrar la G tendríamos que hacer 1.6 entre 3 y el valor que me da ahí es la mínima fuerza de acoplamiento que voy a usar. Por simplicidad, en esta simulación la fuerza de acoplamiento que se usó fue 1, la G igual a 1, cumplía con mi teorema y podemos observar que ocurre de nuevo la sincronización, aún si el número de esferas es un poquito más grande. Entonces, pues el primer problema de sincronización básicamente hasta ahí queda resuelto, ¿no? O hasta ese sentido, esa fue la manera en que lo vendimos, ¿no? Logramos, y ustedes me dan un sistema y me dan una estructura, yo les puedo decir si se sincronizan y cómo se sincronizan. O bien, cómo tendría que conectar, porque a veces es cuestión de mover algunos enlaces para lograr la sincronización completa o idéntica de los nodos. Si queríamos seguir en esa línea, pues había que, por ejemplo, ¿no? En el problema que teníamos con el páncreas, era pues estudiar más geometría que nos diera la forma de los islotes. Es decir, conectarle más bolitas a esto de tal forma que creciéramos y formáramos a lo mejor una pelota muy grande y determinar la estructura de estos islotes. En ese sentido, pues el problema ya deja de ser tan atractivo para sistemas dinámicos y empieza a ser más un problema de las estructuras, de la teoría de grafos, de cómo conectar. Entonces, en mi caso particular, yo dejé, pues hice esta conexión, hice redes de bolitas de estas, o sea, conecté varios grupos de 13 y en ese sentido dejamos, nos dio, pues, la información que obtuvimos nos dio para obtener el grado de maestría y pues dejamos el tema ahí por un lado. Entonces, Una pregunta. Dices que no pudiste hacerlo con un islote, ¿no? ¿Cuántas células tiene un islote en el páncreas? Pues se aproximaba que eran más de 5,000 células tenía que conectar. Y... De puras células beta. sí, varias, ¿no? Distinto tipo de células. Ajá. O sea, sí, el páncreas, ¿sí? Como que la meta era entonces modelar el islote e incluir todas en el mismo modelo, todos los tipos de células, o solamente un tipo. Mi meta original era modelar e incluir todos los tipos de células. Cuando empieza a acotar el problema, dices, bueno, primero tomé a las beta porque la distribución de estas células en los islotes, pues en mayor proporción son beta. Entonces, primero empiezo con las beta. Va. Y la estructura y todo. A la hora de ir creciendo, por ejemplo, a irle pegando más bolitas a pues el problema fue que ver en las fotografías del islote, y me voy a regresar a la primera foto que tenemos
por acá. Y al ver la fotografía del islote, si se fijan, hay zonas verdes, un tipo, las zonas rojas son de otro tipo, las zonas azules son de otro tipo, entonces aparecen células como entremezcladas. Entonces era, bueno, ¿y cómo voy a decidir cada bolita qué tipo de célula es, cómo va a estar su estructura? Y eso. Entonces, primero era todos los tipos, después lo bajé a un tipo y después la verdad no me dio el tiempo para meter todos los tipos. Lo único con lo que trabajamos fue con, les digo, llegamos a estos grupos y la ventaja que teníamos en esta estructura es que esas 13 esferas yo las podía meter en otra de un radio más grande y conectamos esferas de esferas. Hacíamos redes de redes. Que fue como se creció. La ventaja de esa estructura es que por ahí nos iban a quedar varios huecos, como por ejemplo el que se observa aquí, y la intuición nos decía que ahí vamos a meter a los otros tipos de células. Pero yo ya no le seguí por ahí, me quedé con esta estructura y con la red de redes que hacíamos, ¿no? Pero sí, la idea original era los 4 tipos celulares, ver las dinámicas de los 4, hacer conexiones y trabajar en conjunto. Pero pues computacionalmente era 2011, 2012, 2015, bueno, era más bien 13, 14, y pues ahí andábamos como que batallando con esa opción, ¿no? Y aparte que en ese tiempo, pues bueno, no sé si en todos los casos les pasa, a mí lo que me pasó fue que no veía como más apertura de irme, no sé, a lo mejor con gente que viera cristalografía o gente que trabajara grafos, o entonces me cerró, ¿no? Hasta cierto punto el panorama por ahí, ¿no? Entonces fue donde nos quedamos, pues nos dio el grado, dijimos, sí hay material para obtener grado de maestría, y pues bueno, ¿no? Salió eso. Entonces, lo siguiente que les platico, pues son algunas extensiones que surgen, pero ya no en el sentido de ir creciendo el islote o ir trabajando, sino que estas extensiones pueden surgir por que ya vamos a ver el problema como dinámico. Igual, ¿no? Este es un tema que de las células que les comento, trabajo desde el 2013, pero me da trabajo cada 2 años más o menos. Entonces, la idea de extender el problema pues es buscar dinámicas diferentes en el modelo de red. Si ya tienes un modelo, pues, y se comportan todas igual, logran la sincronización completa, uno puede pensar en busco otro tipo de sincronización y ya tiene un panorama nuevo por estudiar. Busco otro comportamiento emergente. ¿Eso con qué se hace? Pues cambiar la idea del límite del error. En idénticas imaginemos que todo es igual. En generalizada, parcial, externa por clúster, planteamos otro problema del error. También podemos extender el modelo ya desde el punto de vista de sistemas dinámicos si consideramos que existen diferentes tipos de interacciones, no solo un acoplamiento lineal, y diferentes naturalezas de enlaces, en el sentido de que pueden haber conexiones por hormonas, por adyacencia y varias que nos da la biología. Y también, siguiendo esta idea del páncreas, porque la verdad sí quedó bastante arraigada algún tiempo en mí, era considerar diversidad dinámica de los nodos. O sea que no solo modelar células beta, sino también los otros tipos de células pancreáticas. Que eso, pues prácticamente donde nos van a afectar a nuestro modelo es en la sumando la ecuación. Entonces, dependiendo del problema que
que uno quiera atacar o de la forma que quiere extender el problema en dinámica, pues son los escenarios que puede uno tomar, más o menos. Entonces, esto en 2015 dejé la tesis de maestría, en 2018 más o menos lo volvimos a retomar, volvimos a tomar esta inspiración biológica del problema de sincronización del páncreas, pero por grupo. Entonces, aquí la idea era seguir con el modelo de células beta que trabajábamos o que creía yo conocer a la perfección, y pensar que las células eran diferentes de acuerdo a sus parámetros. O sea, que yo podía tener un comportamiento donde todas las células estuvieran activas o un comportamiento donde las células estuvieran inactivas. Y también tomamos esta idea de que en la biología, o en la realidad biológica, los sistemas forman pequeños clústeres o pequeños grupos que pueden estar muy fuerte conectados y también existir algún tipo de conexión un poco más débil, ¿no? ¿Cómo se ve esto en la realidad o una realidad normal que nosotros manejamos? Pues cada uno de nosotros tiene una unión o un grupo familiar. Esos normalmente están muy fuerte conectados o con enlaces muy fuertes, y entre dos personas que a lo mejor son amigos pueden tener ciertas conexiones, incluso sus familias se pueden conocer o puede haber una relación y pueden tener algún tipo de interacción y establecer un enlace. En la biología o en los sistemas biológicos, en estos sistemas de células, pues se trabaja igual. Los que están fuerte conectados son las células del mismo tipo, pero hay casos como en el páncreas, donde interactúan varios tipos de células y se conectan, ya sea porque están un grupito dentro de ellos, dentro de un conjunto, y están en contacto directo, o bien porque las hormonas que liberan inhiben el comportamiento o la activación de las otras. Entonces, siguiendo esta estructura de que podía existir clústeres y podían existir grupitos fuertemente conectados y otros muy débiles, pues hicimos el problema de sincronización por grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a imaginarnos que cada grupo es un modelo de red, como el que ya habíamos planteado, que podemos considerar dinámicas diferentes. Cada color va a ser el mismo modelo, pero con variaciones de parámetros. O sea, hacia a lo mejor varía un parámetro beta que maneja el modelo. Le puse beta 4, pues le voy a poner beta 3 y a beta 2. De tal forma que la dinámica que tengamos del sistema, pues sea o se note drásticamente una diferencia. Y lo que buscábamos era cómo voy a conectar estas bolitas o estas redes de tal manera que yo logre conectarlas y los sistemas se mantengan sincronizados. O sea, no les afecte tanto como para que el rojo domine sobre el azul o el verde, sino que, aunque sí los perturbe, pues se mantenga una especie de conexión. Y pues para hacer el modelo matemático, aquí es fácil o sencillo, ¿no? Sigue la estructura de esta red de redes, va a seguir la estructura de mi red original. ¿En qué sentido? En que la primera ecuación va a representar la dinámica de o la roja, o la azul, o la verde, ya conectada, ya sincronizada, y el segundo sumando me representa conexiones entre estos grupitos. Entonces, la idea aquí era encontrar valores de C, ya no era la misma G como en el otro caso. Aquí pusimos las Cs de la matriz de acoplamiento o los pesos de la matriz de acoplamiento que pudieran variar para poder dar una idea de que estos eran muy fuertes o la conexión que había ahí era muy fuerte y entre algunos enlaces de diferentes grupos, pues la conexión
estuviera más débil, ¿no? ¿Cómo más débil? Pues que el peso o el valor que íbamos a usar para conectar estuviera como, fuera más pequeño. Entonces, pues la idea de este estudio fue, creo que ya se las platiqué, es de manera interna, que todos los nodos de un color se muevan al unísono, logren la sincronización completa, y por grupos se mantenga una sincronización o una dinámica distinta. Entonces, en ese sentido, aquí hubo que definir dos errores, ¿no? El error interno, donde sabíamos que había afectación de los otros grupos, y un error externo. O sea, tomamos el rojo y el verde, comparamos los errores de cada nodo, ¿no? Del rojo con el otro verde, y así nos íbamos haciendo la dinámica. La estructura para estudiar estos sistemas o para estudiar estos errores es igual que la anterior, ¿no? Se define un error, se calcula su ecuación variacional, y si el error es igual a 0, o la dinámica del error converge a 0, entonces garantizamos la sincronización. Entonces, con estos resultados, y les decía que cada 2 años, 3 años me daba algo la célula, salen 2 artículos que me relacionan esta idea de los pesos y estas fuerzas de entrada, ¿no? Aquí, ¿qué condiciones tienen que cumplir mis grupos? Pues los grupos de manera interna deben de estar acoplados de manera bidireccional, simétrica y difusiva. Y aquí el acoplamiento entre grupos, las flechitas que ustedes ven aquí, la característica que deberían de presentar era que presentaran la misma condición de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si al nodo 3 le entra información, por ejemplo, del amarillo, el nodo 5, pues a ese nodo 3 se tiene que conectar el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, todos los amarillos. Y si al nodo, vamos a suponer aquí, el nodo 3 se conecta al 10, como este es en el caso que estaba acá, pues todos los otros nodos rojos se tienen que conectar con 10. Esta es una restricción bastante fuerte, pero la necesitábamos para mantener el acoplamiento o el error interno que fuera 0. Y con respecto a los pesos, o sea, con qué tanta intensidad los conectábamos, pues se tuvo que obtener que cumplieran la restricción o una cota muy parecida a la de la matriz G. Está dada por la cota o la conexión que tiene la dinámica interna y la conexión que tiene la matriz de acoplamiento, la roja o la amarilla, el lambda 2, ¿no? Entonces, aunque estos resultados sean cortos o sencillos, pues nos describían cierta dinámica que nosotros queríamos escribir o estudiar, que fue estudiar la dinámica de células que estuvieran prendidas o activas, generando estos osciladores, y células que estuvieran apagadas. Entonces, si se fijan en esta simulación, pues logramos el objetivo. En los primeros 500 segundos se dejan evolucionar todas las células solas, de 500 a 1500 se deja evolucionar a las células de cada grupo, el rojo o el amarillo, y después de 1500 pueden ver cómo las células amarillas parece que se activan o parece que se prenden como las rojas, Disculpa, pero Adriana. no con el mismo patrón. ¿Sí? Perdón, se nos fue el tiempo. Ojalá pudieras concluir en unos 5 o 10 minutos, por favor. Ok, no hay problema. Entonces, este es el otro patrón que tenemos, y pues estos son los errores. Entonces, la idea que me gustaría que les quedara aquí es que pueden extender el problema de red como ustedes quieran, en base a la dinámica o en base a la estructura. O sea, podrían plantearse el problema de la extensión esta que les decía, de crecer y formar un modelo del islote, pero pues también podemos considerar diferentes tipos de interacciones o diversidad dinámica de los nodos. Y pues aquí la idea es que ustedes quieran trabajar sincronización, es empezar con nodos idénticos,
el problema más básico, que es de sincronización idéntica, y de ahí pueden decidir utilizar nodos no idénticos y buscar algún otro comportamiento colectivo, como puede ser la sincronización por clúster o una sincronización generalizada, entre otros patrones. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, Adriana, por tu